Amén. Tome asiento, por favor. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga grandemente, ¿sí? Tengo que ser sincero en expresar que la preparación de este tema ha sido una serie de episodios personales que en la búsqueda del rostro de Dios y que su unción me permita hablar sobre las marcas, las huellas de Dios a lo largo de la historia y que podamos captar y entender lo que dice la Escritura respecto a la fidelidad de Dios. El texto de Segunda de Timoteo menciona en el capítulo 2 del verso 11, este mensaje es digno de crédito. ¿Qué mensaje es digno de crédito? Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, la definición de lo que es la fidelidad no lo podemos encontrar exclusivamente en los diccionarios, sino que tiene que partir de lo que el texto bíblico lo menciona, que Dios es fiel, no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, la fidelidad está ligada intrínsecamente a la naturaleza de lo que es Dios. Si no hay en esa naturaleza la fidelidad, entonces no hay nada. Nosotros somos una lata, como yo a veces suelo decir. Qué difíciles somos nosotros en mantener la fidelidad. El esposo es infiel con la esposa es infiel con el esposo, hay infidelidad en la relación de amistades, infidelidad en el trabajo, infidelidad en el gobierno. Todos de una de otra manera se ha formado una especie de virus, bacteria de infidelidad. Por lo tanto, si usted, querida señora, quiere garantizar que su esposo sea fiel, tiene que tener la certeza, la seguridad que haya una naturaleza y que haya una esencia que ha sido cambiado en su esposo. Caso contrario, mañana pasado le será infiel. Igualmente a la mujer, porque no es cuestión de una decisión, es cuestión de naturaleza, es cuestión de esencia. ¿Cómo medir de forma real, práctica, la fidelidad de Dios? Es lo que vamos a ver nosotros durante esta mañana. Parte de este tema que vamos a tener con la Santa Cena, vamos a tener momentos de oración especial por salud y también una oración especial porque sí debemos orar por Colombia, porque ustedes saben que en este momento todo Colombia se está en escrutinios para verificar si el pueblo acepta la firma de paz con la guerrilla después de tantas décadas de guerra. Y vamos a darle al final un tiempo especial para orar por nuestra buena familia, por así decirlo, República de Colombia, nuestros vecinos, ¿sí? Muy bien. Este tema es impresionante. Ustedes tienen en su bosquejo, en su boletín, la primera parte del editorial es una narración de lo que Dios ha obrado a través de los años. También hay un bosquejo reducido de lo que es el libro de Hebreos. También tienen ustedes en su material un dibujo de lo que es el atrio y lo que es el tabernáculo de Moisés. He querido poner eso para que nos sirva como un material de consulta. Pero lo que ustedes van a ver en la pantalla, ¿no? Está un incremento para que podamos todos, con toda la información que está a nuestra disposición, comprender un poquito más de lo que es la fidelidad de Dios. Hebreos 3:6, el libro de Hebreos es un libro que resume todo lo que es el Antiguo Testamento.
Y el capítulo 11 del libro de Hebreos resume realmente toda la historia de lo que es de la fe y la historia del pueblo de Israel desde la creación del mundo hasta el final de los tiempos. Los 13 capítulos del libro de Hebreos es realmente esencial estudiarlo para comprender lo que hoy vamos a ver en la Santa Cena, lo que significa realmente la Santa Cena. Hebreos capítulo 3, verso 6 dice: pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. La descripción del libro de Hebreos, todo se centra en la figura de Jesucristo. Y el texto leído dice que Jesús fue fiel en toda la casa de Dios. Y luego le extiende esta descripción de que Jesús fue fiel sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, dice el texto. Y le da la condición: si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Por lo tanto, este texto describe cómo nosotros podemos ser fieles. Y el asunto es que le tengamos a Jesucristo como Señor y Salvador. La religión no da ninguna solución al problema de la raza humana. Ninguna religión sirve. Toda religión es el opio de los pueblos, como un escritor lo mencionó. No hay religión evangélica. La religión evangélica es una basura y todas las religiones no tienen ningún peso realmente en lo que Dios lo revela a través de su palabra. La palabra es revelación, es una descripción de lo que Dios es, que a través de su Espíritu describe la esencia de la naturaleza de Dios y quiere tener una conexión, una relación personal con nosotros. Dios no es solo trascendente. Dios no es solo el que crea todo el universo. Dios es inmanente. Dios es personal. Él siempre está buscando una relación personal con cada uno de nosotros como seres humanos. Y a lo largo de la historia bíblica siempre se ha manifestado ese deseo intrínseco de la esencia de la naturaleza de Dios de estar siempre con nosotros cercanos. Él anhela nuestra compañía y nosotros también deberíamos hacerlo así. Vamos a ver entonces un poquito a lo largo de la historia bíblica cómo se ha hecho presente la fidelidad de Dios y cómo lamentablemente nosotros no hemos sido fieles. Desde el inicio de la historia, en el libro del Génesis, Dios hizo todo el universo para llamar la atención al ser humano. Y le puso a Adán y Eva en un hermoso jardín y le dijo que trabaje en ese jardín. Y le dio capacidad intelectual para hacerlo, habilidad física, pero también le dio una ley moral en su corazón que no podía tomar de un fruto especial, de todo sí, menos de este. Pero vemos la historia que Adán y Eva hicieron a un lado a Dios, rompieron su fidelidad, porque Satanás le dijo: no es cierto lo que Dios les dijo. Si ustedes comen de este fruto, serán como Él. Y enseguida este virus que inyectó Satanás en la mente y el corazón de Adán y Eva le generó en él una situación de extrema calamidad. ¿Por qué razón? Porque cuando pecó Adán, Dios le dice a Adán: por haber hecho caso a tu mujer, maldito será la tierra por tu causa. Y le desconecta la relación armoniosa que había entre Dios, el hombre, Dios y la tierra, y el hombre y la tierra. Y va a producir la tierra espinas y abrojos. Entonces, eso produce el pecado. Pero en medio de esa devastación en la sentencia del juicio de Dios, en el capítulo 3 del libro del Génesis, marca Dios el inicio de mostrar la fidelidad de Él para con el ser humano. Le dice a la serpiente que de la simiente de la mujer vendrá Jesús para aplastar la cabeza de Satanás, aunque él le irá en el calcañar.
Entonces, esa figura de que desde el inicio mismo de la historia, Dios tenía que mantener fiel esa preciosa promesa. Y la historia que vamos a ver es cómo ha insistido Dios en acercarse al ser humano, mostrar su amor, mostrar su fidelidad, pese a que vez tras vez el ser humano dio las espaldas a Dios. Se generó el pecado, lamentablemente. La primera pareja salió del paraíso, salió el Edén, se empezó a formar la generación respectiva. Ahí está Caín y ahí está Abel, ustedes conocen la historia, y la descendencia de Caín llegó a un punto tal de que los habitantes de la tierra desde entonces conocida, todos absolutamente fueron e hicieron lo que a Dios no le agradaba. Y en el capítulo 6 del libro del Génesis dice la Escritura que Dios, como quien dice, se hartó de la raza humana por su alto nivel de violencia, por su alto nivel de degradación moral, y decidió irrumpir la vida de toda la raza humana en ese entonces, y sabemos lo que se produjo, el diluvio. Pero escogió a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos, a las esposas de sus hijos, para mantener la promesa de él, que de la descendencia de la raza humana va a surgir Jesucristo, que aplaste la cabeza de Satanás. Y ustedes conocen la historia. Una vez que ya cesó el diluvio, Noé sembró un viñedo, dice la Escritura, y salió ahí la uva y se emborrachó y estuvo tirado ahí en el piso. Vino su hijo Cam, le vio a su padre borracho y abusó de él. Una vez que se despertó, se dio cuenta de la situación, Noé maldice a Cam y a su descendencia. Y nuevamente, lamentablemente, se ve la decisión equivocada del hombre. Los 3 hijos de Noé pudieron percibir la grandeza de Dios, que eliminó a toda la raza humana, y a la mayoría de los animales, aunque parte de los animales se le guardaron en el arca. Pudieron ellos experimentar, la familia entera, la fidelidad de Dios. Sin embargo, pasó lo que pasó. Empezaron la descendencia de la familia de Noé. De Cam salió Cus, de Cus, Nimrod. Nimrod formó una gran ciudad, él era el gran cazador. Luego se formó lo que lamentablemente pasó, descrito en el capítulo 11 del libro del Génesis, lo que sucedió con la torre de Babel. Pero antes Dios le dice a Noé: nunca más serán exterminados. Y el arco iris era como señal del pacto. ¿Qué sucedió con Babel? Ese rey se une con el pueblo, usa tecnología, genera ladrillos, una especie de un hormigón, un barro especial como un hormigón en el tiempo actual, y construye una edificación tan alta que llegaba casi a las alturas, y desafió a Dios y dijo: nosotros ya no vamos a morir en el diluvio. Te desafiamos, Señor. Y ahí Dios manda la confusión de lenguas, como nosotros conocemos en la historia. Y Génesis 11:9 dispersó y les confundió su comunicación. Sigue la descendencia, sigue el virus afectando la naturaleza humana. Y vemos nosotros que en ese deseo intrínseco de Dios de escoger a una persona, escoger al ser humano, por ese deseo intenso de estar cercano a la raza humana, le escoge a Abraham, le llama a Abraham y le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Te voy a bendecir, van a ser bendecidas todos los hijos que tú vas a tener. Y resulta que llega a los 99 años y él no tenía hijos, su mujer era estéril. Pero pese a todo eso, Abraham confía en lo que dice el Señor, y en Génesis el capítulo 17, los versos del 1 al 2, le dice Dios: vive en mi presencia y sé íntegro, y voy a multiplicar tu descendencia. Fíjese, siempre Dios tomando la iniciativa,
Siempre Dios acercándose, siempre Dios buscando que el ser humano le llegue a entender que los planes que tiene Dios para la raza humana son planes de bien, de bienestar, no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Vemos ahí ya el cuarto acercamiento para mostrar la fidelidad de Dios hacia la naturaleza humana. Ustedes conocen un poco la historia. Abraham tuvo a Isaac, todo un proceso de confiar a Abraham en su hijo Isaac. Recuerden el monte Moriah, lo que iba a ser sacrificado. Dios le detuvo al final por mantener siempre la fidelidad de Dios. Tiene a Isaac, a Jacob, a Esaú, se pelea entre los dos hermanos. Jacob sale huyendo y un momento determinado en el capítulo 28 del libro del Génesis, Jacob duerme, se queda dormido en una parte y ve ahí que se forma una escalera que unía el cielo y la tierra. Y dice la Escritura que se abrió el cielo y había ángeles que subían y bajaban de esa escalera. Y Jacob se estremece, queda impactado realmente y escucha la voz de Dios y dice: la tierra será bendecida por medio de ti. Fíjese cómo mantiene el Señor la fidelidad. Dios le había dicho a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Y ahora Dios escoge a Jacob en este caso y dice: yo voy a bendecir la tierra por tu causa. Qué responsabilidad más grande realmente que tuvo Jacob. Ustedes recuerden la historia de Jacob. Amaba a su mujer, luego pasó con todo un tema y se hizo de mujeres, se hizo de hijos, tuvo 12 hijos Jacob, que hoy son las 12 tribus de Israel. Pero se le ve a Jacob que tenía un corazón especial. Cuando se presentó un día y luchó contra Dios con un ángel del Señor y le agarra a Jacob de todo su corazón y el ángel le topa su pierna, le deja un poco ahí deslocada su pierna y le dice: ya no te llamarás más Jacob, te llamarás desde hoy en adelante Israel. Y forma una nación que para el corazón de Dios quería ser el modelo de cómo debería ser una nación que busca el consejo de Dios, una nación según Dios. El origen, por lo tanto, de una nación en función de la Escritura es por llamado. Dios quiere formar una nación y Dios llama a la nación según Dios. Y vemos nosotros lo que pasa en la historia. Termina Jacob la historia de sus hijos. Recuerden a José. José es puesto en la cárcel. Luego lo que sucede con José es llevado a Egipto y llega a ser el segundo al mando en los tiempos de las vacas flacas y de las vacas gordas. Recuerdo lo que sucedió con Egipto. Luego Jacob bendice a los hijos de Jacob y quedan prisioneros ahí durante 400 años. Pero esto se hacía porque antes, cuando Dios le llamó a Abraham y le dice a Abraham: ven a esta tierra que yo te voy a dar, y tu pueblo, tu descendencia va a estar esclavizado 400 años. Luego vas a salir y vas a entrar a una tierra que fluye leche y miel, a la tierra de los heveos, de los gergeseos, de los cananeos, tierra maldita desde Cam. Esa tierra que va a ser rica en leche y miel, pero por la maldición de Cam tú tomarás esa tierra y no va a ser tiempo todavía porque no ha llegado al colmo de los amorreos, dice así la Escritura respecto al diálogo entre Dios y Abraham. Y aquí vemos nosotros la historia de lo que sucedió con los hijos de Jacob. 400 años y Dios nuevamente, por mantener su palabra de ser fiel, escoge a Moisés. Ustedes saben la historia, fue el faraón quiso matar a todos los varones. Con Moisés no fue posible, era un niño de hermoso rostro. Le cubren la vida de él, va a vivir en el palacio del faraón. Pero pasa el tiempo, Dios hace milagros grandiosos con Moisés, retira de la esclavitud al pueblo israelita a través de todo lo que nosotros conocemos. Pasan el Mar Rojo, llegan al desierto, y ahí sucede algo especial. Los escritos señalan y los especialistas que a lo mejor demoraron un mes,
podría haber demorado desde que salieron de Egipto hasta la tierra de los amorreos, de los gergeseos, de los cananeos. Pero se demoraron 40 años. 40 años. Dice la Escritura que sus ropas no se dañaban, que sus zapatos no se desgastaban. 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque eran un pueblo de dura cerviz. Moisés, a partir del capítulo 24 del libro de Éxodo, narra una historia muy hermosa. Dios le llama a Moisés y le sube al monte de Sinaí. 40 días estuvo ahí Moisés escuchando con detenimiento lo que Dios le mostraba a Moisés. Y Dios le dice: haz todo lo que tú viste en el monte, y le indica todo el diseño del tabernáculo. Del capítulo 24 del libro de Éxodo hasta el capítulo 40 es toda la narración de estos sucesos espectaculares. ¿Qué sucedió luego de terminar estos 40 días? Cuando ya estaba listo para bajar al monte, recibió ya las tablas de la ley. Josué estaba esperándole en la parte baja del monte. Regresa, le dice Dios a Moisés, regresa porque mi pueblo se ha desenfrenado, se han corrompido. El pobre Moisés baja con las tablas de la ley, ¿no? Y después ve que se ha corrompido. No supieron esperar el pueblo infiel de Israel. No supo esperar, porque como se demoraron 40 días, dijeron ellos: algo le va a pasar, le ha pasado a Moisés. Haznos, Aarón, un Dios. Y hacen el becerro, como ustedes conocen la historia. Qué manera de ser el ser humano. Moisés rompe las tablas, hay una mortandad. Entonces Dios le dice: el ángel de Jehová te acompañará a ti. Yo ya no, porque voy a liquidarles a toda esta nación. Y Moisés dice: no, por favor, ¿qué va a decir los egipcios si salimos de Egipto en libertad para morir en el desierto? No suceda tal cosa. Y Moisés se le ve ahí, el que intercede, el que busca el rostro de Dios sin cesar. Y en el capítulo 33 le dice Dios a Moisés: yo mismo estaré contigo, te daré descanso, cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Esa expresión es el concepto más hermoso de parte de Dios. Imagínense lo que le dice Dios a Moisés, ¿no? Tú eres mi amigo, cuentas con mi favor, yo estaré contigo y te daré descanso. Es lo que quiere Dios, es la fidelidad que quiere Dios. Dios quiere hacer de usted una relación de amistad. Jesús en el capítulo 17 del libro de Juan dice exactamente lo mismo. No les llamaré más siervos, sino amigos. Es el mismo concepto, es la misma idea. Querida iglesia, la gran pregunta es: ¿por qué somos tan infieles? ¿Por qué? ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué hay en esta naturaleza que no nos permite mantener los principios de fidelidad ante Dios, pese a que Dios continuamente nos muestra su gran amor? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos sucede? ¿Qué sucedió con Israel? Dice la historia que toda la generación quedó enterrada en el desierto. Pasa el tiempo. Josué era un hombre muy especial. Siempre estuvo al lado de Moisés. Recuerden la historia. Moisés estaba como atribulado, como cansado de ver continuamente la rebelión del pueblo de Israel. 40 años de estar en el desierto. No tenían agua. Y Dios le dice a Moisés: háblale a la roca. Tienen sed, dales agua. Pero Moisés, un poco molesto, perdió el control. Asumió la posición de Dios. Golpeó la roca y estaba molesto con el pueblo. Entonces el pueblo dijo: Dios está molesto. Y Dios no estaba molesto con el pueblo. Resultado de esa mala decisión, Dios le dice a Moisés: Juanbrito, tu anhelo de entrar a la tierra prometida no va a ser posible. Aquí paras, conmigo no se juega. Y todo el sueño de Moisés de entrar a la tierra prometida fue rota por una mala decisión. Hermanos, quiero insistir en esto, que nosotros, teniendo el acceso al recurso del Espíritu Santo, no juguemos con las cosas de Dios. Por favor, vamos a ver en qué termina todo este proceso. Llega Josué, y Josué, por supuesto, en el capítulo 1 del 6 al 9 le dice: sé fuerte,
y valiente. No te apartes de la ley y tendrás éxito en todas partes. Pregunto, ¿terminó bien Josué? ¿Terminó bien Josué? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Parecería que sí, ¿no? Pero terminó re mal. ¿Y por qué re mal? Porque Dios le dice a Josué: sé fuerte y valiente, no te apartes de la ley, ni a derecha ni a izquierda. Josué estaba bien cercano de Moisés. Y Moisés le dice al pueblo de Israel: enseña la ley a tus hijos, que marques tu cuarto, tu puerta, señala siempre lo que Dios ordenó. Oye Israel, Jehová es uno, Jehová uno es nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué pasó? Terminó Josué su periodo. Llega el tiempo de los jueces. Y el primer versículo del libro de los jueces dice que las tribus hacían cada uno lo que les daba la gana. Josué se olvidó de formar la próxima generación. Se olvidó de formar a sus hijos. Se olvidó de formar a su liderazgo. Y entramos en la penosa historia del libro de los jueces. Cada uno hacía lo que más podía. El libro de los jueces narra que se olvidaron ellos cómo fue el paso en el desierto. Se olvidaron de todo lo que sucedió con Josué, de cómo realmente Dios le utilizó para conquistar la tierra prometida. Ahí estaba Caleb, el famoso hombre también similar a Josué, los dos únicos de los 12 espías que regresaron con certeza y seguridad que Dios iba a hacer grandes cosas. De los 12, 2, los 10 tuvieron pánico. El libro de los jueces narra la tristeza de lo que es un pueblo infiel. Pero ahí le levanta a Dios a Débora, ahí Dios le levanta a Barak, a Dios le levanta a Sansón, a Dios levanta a tantos hombres de Dios para tratar de empujar al pueblo de Dios hacia Él. Y fue fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso. Termina entonces aquí la situación de Josué y de los jueces con algo realmente importante. Recuerden la historia. Después de los jueces aparece la vida de Samuel, que Samuel obtuvo o vino después de un milagro. Ana, su madre, era estéril. Y se empieza a formar Samuel bajo la dirección de Elí. Elí, dicen los expertos, el sacerdote. Escuche bien, Elí era el sacerdote. Pero tenía tal formación Elí que se confundía una vaca con una mesa. Así era Elí, se confundía una vaca con una mesa. ¿Por qué? Porque tanto la vaca como la mesa tenían 4 patas. Esa es la figura de Elí. Era confundido en su totalidad el ejercicio de su ministerio. Tuvo hijos terribles y toda la casa de Elí quedó fuera del sacerdocio por no mantener Elí los principios de fidelidad. Crece Samuel. Samuel era el profeta de ese entonces, guiaba al pueblo de Dios hasta que un día le dice el pueblo: Samuelito, discúlpanos, tus hijos no son como tú, así que no queremos que tú nos dirijas, danos un rey. Y Samuel se queda petrificado, ¿no? ¿Qué pasó? Y se queja con Dios. Dice: pero Señor, yo no les he hecho nada a ellos, ¿por qué no quieren que tú les dirijas a través mío? Y Dios le dice: dales lo que le piden. Israel empezó a dejar de ser guiado a través del profeta y puso una estructura de un rey. Aparece Saúl. Recuerden ustedes la historia. Dios le rechazó a Saúl, aparece David y luego Salomón y en fin todos los reyes que vamos a ver. Pero ¿qué pasa con David? Dios le rechaza a Saúl porque él era rebelde e idólatra.
era Saúl, y Dios le rechazó a Saúl y le escoge a David según el corazón de Dios. Y en el capítulo 7 de Segunda de Samuel, Dios le dice a David: no te negaré mi amor. Miren qué manera más preciosa de Dios. Dios quería siempre acercarse de manera personal a los hombres que él escogía. Y le dice a David: no te negaré mi amor. Tu casa y tu reino durará para siempre, David. ¡Wow! Él estaba como emocionando. ¿Qué pasó? A la vuelta de la esquina, ya el rey, después de sus sufrimientos que tuvo con Saúl, le vio una mujer desnuda que estaba bañándose en la terraza. ¡Sas! Se le encendió lo que era él, infiel. Le mandó a matar al marido. Se metió con Betsabé como mujer. ¿Qué tal? Pero no había recibido de parte de Dios esta declaración: no te negaré mi amor, tu casa, tu reino durará para siempre. Tuvo el primer hijo con Betsabé, se le murió, como ustedes conocen la historia. Pero él supo arrepentirse. El profeta Natán intervino, como ustedes conocen la historia, y él se arrepintió. Pero se casó con Betsabé y después le nace el hijo Salomón. Y se mantiene en la línea de David la descendencia que le aseguró de que su reino durará. Y le dijo: durará para siempre. No le dijo a otro una cosa de esta naturaleza. ¿Cómo es que para siempre? ¿Qué se entiende que para siempre? ¿Qué significa esto para siempre? Viene Salomón, hijo de David. Ustedes conocen la historia. Él construyó el templo más hermoso, más glorioso, de las mejores formas. Israel llegó al clímax del desarrollo de Israel. Era un rey sabio. Todos los reyes de ese entonces querían irse, gastarse lo que sea, cogían avión, se iban donde él a escucharle conversar, porque solo conversar con él era una dicha. Salomón era sabio y desplegaba su sabiduría. No solamente era un buen arquitecto, no solamente era un buen constructor, era un músico, había escrito muchos proverbios, era un escritor, era un naturalista, tenía una descripción de ciencia y tecnología de manera impresionante. ¿Terminó bien Salomón? Terminó pésimo. En Segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo se humilla, ora, abandona su pecado, yo escucharé desde los cielos esta oración, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Era el momento sublime, porque cuando se inauguró el templo de Salomón, fuego del cielo bajó y quemó la ofrenda. No quemaron los sacerdotes, fue fuego del cielo. Esa era la promesa. Y le arruinó completamente Salomón. Le dividió al país. Israel se dividió en dos. El país del norte, Samaria, Israel con su capital Samaria, y el reino del sur, Judá, con su capital Jerusalén. Los reyes del norte, ninguno fue de la línea de David, y todos fueron unos reyes fracaso total. Los reyes del sur, de la línea de David, unos fueron buenos reyes. ¿Pero en qué quedó todo eso? Un fracaso total. Asiria invadió el reino del norte y dispersó las tribus de Israel. Quedó solamente Judá. Unos 120 años después fue tocado por Babilonia. Las dos naciones fueron dispersadas, fueron esclavizadas. ¿Por qué? Por la infidelidad del pueblo. Pero Dios mantuvo su fidelidad. Claro que sí. Le manda al profeta 1, le manda al profeta 2, y ahí están los profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Hasta cansa un poco de leer, ¿verdad? Pero cada vez le mando a este profeta, por la fidelidad de Dios. Judá queda en Babilonia 70 años. Jeremías había profetizado. Después de los 70 años vienen los famosos hombres como Esdras, Nehemías, los profetas del exilio, como los que vemos ahí, Habacuc,
Ageo, Zacarías, Sofonías. Todo por apuntar a que el pueblo de Dios regrese a verle a Él. 39 libros, todos mostrando la fidelidad de Dios y la infidelidad del hombre. Llega el profeta Malaquías. En el profeta Malaquías se hacían los ritos normales de Moisés, pero ellos presentaban ofrendas dañadas. Le estaban robando a Dios a través de los diezmos y ofrendas. Se estaban divorciando la gente. Después de ese periodo, Dios se silencia. 400 años de silencio. Dios dijo, no habló más a este pueblo. Y en esos 400 años, Israel se levanta con un enorme sufrimiento, porque resultado de su infidelidad fueron atacados por los asirios, luego por los babilonios, luego por los medas y los persas, luego por el imperio griego en la época de los 400 años de historia. Y llega el tiempo de Jesús. Estaba Israel bajo la bota de Roma. ¿Por qué todo esto? Por la infidelidad de Israel. Muchas veces la disciplina es un llamado de atención, hermanos queridos. La disciplina es un llamado de atención. Y a veces nosotros no nos gusta la disciplina. Viene Jesucristo. La redención se cumplió. Y gloria a Dios realmente por ello. El pecado es muerto. Deja el pecado de tener poder. Pablo menciona, miserable de mí, cuando me quitaré de este cuerpo de muerte, porque lo que quiero hacer, eso no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso precisamente lo hago. ¿Por qué? Porque hay un virus en mi naturaleza que me empuja siempre a hacer el mal. Pero Pablo describe en el capítulo 8 cómo el Espíritu Santo que obró en Jesucristo puede uno liberarse del pecado. Hechos del capítulo 1, el verso 8, dice la narración de que Jesús dice que esperen un rato hasta que reciban poder de lo alto para ser testigos. Nace la iglesia primitiva. Se empieza a desarrollar en todo el mundo lo que es el concepto de misiones. Dios estaba y ha cumplido siempre su pacto. Aparecen líderes del nuevo pacto. Los textos bíblicos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Esteban, Felipe, Pedro, Pablo, Santiago. Hombres especiales que Dios levantó. 27 libros más. Total 66 libros. Isaías tiene 66 capítulos. La Biblia tiene 66 libros. Si uno quiere leer todo el resumen de toda la Biblia, ahí está el libro de Isaías en sus 66 capítulos. Hermano querido, ¿qué tenemos realmente en este momento? ¿Qué tenemos? Usted y yo, por favor, dejemos de ser infieles. Porque algo nos debe distinguir, se entiende, del mundo de afuera. Igual que decía Moisés, tiene que haber diferencia de lo que son las otras naciones y nosotros, porque nosotros somos tu pueblo, le decía Moisés a Dios. Igual manera el Espíritu Santo nos dice a nosotros, cambiemos, seamos diferentes. Porque ¿cuál va a ser la diferencia de la gente que no cree a Dios? Nosotros, dicen las estadísticas, que somos el 10%. 1 de cada 10. 1 de cada 10 tendría el Espíritu Santo. 1 de cada 10. Nosotros como cristianos, si ahorita habría el foro, vamos a ver quién va a ganar de la presidencia en el Ecuador. Y se armaría la bronca terrible entre nosotros. Porque cada uno diría que este va a dar la solución al país. Este candidato, este otro candidato, estos son mejores. Y ninguno lo va a dar poder. Porque todos tienen el virus de Satanás. No suena nada agradable, pero es la verdad. Esa es la verdad. Dios está buscando un pueblo fiel para bendecir a la nación. Dios está buscando un pueblo fiel para bendecir a su nación. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos un maestro, el Espíritu Santo, el mejor maestro que nos revela, que no solamente nos da el logos de la palabra, el entendimiento, sino nos da el rema, la transformación. Revelación es transformación.
es cambio con autoridad de Dios, es tener la misma naturaleza de Dios, como dice 2 de Pedro el capítulo 1. Él nos ha dado sus preciosas y magníficas promesas para vivir como Dios manda, adquiriendo su naturaleza. Tenemos una escuela, la iglesia. Nosotros somos la escuela del mundo. Nosotros somos la escuela del mundo. Es el lugar de formación y capacitación para el mundo entero. Tenemos la escuela. Tenemos un libro, la Escritura. Tenemos el maestro, tenemos la escuela, tenemos el libro. Tenemos todo, hermanos, para habilitar a sus miembros como iglesia para agitar el mundo, sembrar justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, que dice la Biblia de lo que es el reino de los cielos. Ese es el reino, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, hermano querido. Pero hasta aquí una parte, pero aquí viene la parte más fuerte. Regresemos a Moisés. Nosotros celebramos la Santa Cena y cogemos el pan y la copa y lo hacemos como se hace todos los primeros fines e inicios del mes. Dios le dice a Moisés: vente al monte, observa lo que te muestro, y haz exactamente lo que te mostré en el monte. Y le ordena construir el tabernáculo. El tabernáculo realmente tenía una característica especial. ¿Por qué es importante que nosotros los creyentes podamos nosotros entender esto? Para que a nosotros no se nos ocurra cualquier cosa que a veces nosotros tenemos la idea de hacerlo. Mi amada iglesia, por favor, les ruego esto. Va un señor donde Jesús: yo te seguiré, Jesús, yo te seguiré. Jesús le regresa a ver y dice: oye, Juanbrito, no le dijo a Juanbrito, no, pero la idea no. Oye, Juanbrito, yo no tengo ni una piedra para apoyarme la cabeza. Las zorras tienen sus nidos, pero yo ni siquiera tengo una piedrita para acostar mi cabeza para dormir. ¿Qué te parece? Y le deja al pobre así, ¿no? Luego le dice otro, Jesús le dice: ven, sígueme. Dice: ¿sabes qué? Déjame primero que entierre a mis muertos, mi padre. Y Jesús le dice: deja que los muertos entierran a sus muertos, tú sígueme. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie sigue el evangelio por su propia iniciativa. ¿Escuchó eso? Nadie sigue el evangelio por su propia iniciativa. Tiene que siempre Dios tomar la iniciativa, y siempre ha tomado a lo largo de la historia. Y le plantea a Moisés el tabernáculo. Entrando a mano derecha estaba ahí la mesa de la proposición, y le dice qué debe hacer. Luego vamos a indicar cómo lo mandó a hacer. Aquí estaban los panes de la proposición a mano derecha, símbolo de Jesucristo: yo soy el pan de vida. Al frente de la mesa de proposición estaba el candelabro, y ahí se debía estar encendida siempre, todo el tiempo, con el aceite de la unción. Al frente estaba el altar donde se ponía ahí para el incienso de la oración. Estaba separado con un velo especial, era obra primorosa. Luego pasaba al lugar santísimo. Ahí estaba el arca del pacto. En el arca del pacto estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaban las tablas de la ley y una muestra del maná. El sumo sacerdote, que estaba vestido de azul, de rojo carmesí, de lino blanco, de amarillo por el oro, ropas preciosas, porque el sumo sacerdote tenía que llevar en el pectoral unas piedras, 12 tipos de piedras con el nombre de cada tribu de Israel, y entraba una vez al año al lugar santísimo y llevaba la ofrenda de sangre, y los sacerdotes le cogían al animal que iba a ser sacrificado, ponían sus manos, oraban y luego le sacrificaban al animal en el altar atrás del tabernáculo. Le sacrificaban, y el sumo sacerdote llevaba una vez al año
sangre del animal sacrificado para que perdone el pecado suyo y del pueblo en general. Y el sumo sacerdote tenía unas bordas en su manto que siempre tenía que hacerle sonar, porque si no sonaba implicaba que estaba muerto, porque Dios no aceptó la ofrenda del sumo sacerdote. Pero si siempre escuchaba el sonido de la campanita y salía nuevamente y le tenían amarrado al sumo sacerdote con una soga, porque nadie podía entrar y si moría tenían que sacarle con la soga, ¿no? Salía, y si salía vivo el sumo sacerdote y se mostraba del pueblo, o era un festejo, porque era seguridad de un año. ¿Y qué sucedía? Por favor, quiero que me escuchen bien esto. Algo pasó con los... ¿Se oscureció o son mis ojos? Puede ser que sean mis ojos, ¿no? A lo mejor. Ya estoy partiendo. Quisiera pedirles que pongan su atención acá. El tabernáculo tenía dimensiones precisas, dimensiones proporcionales al tabernáculo de Dios. Éxodo capítulo 24 al 40 muestra medidas exactas de todo ello. Y se forma el tabernáculo. Recuerden ustedes que aquí dice el texto bíblico que estaba orientado hacia el oriente. Interesante que el tabernáculo no se oriente hacia el norte, sino hacia el oriente. Y atrás del lugar santísimo era para bendecir el occidente. Y la Biblia dice: de Israel viene la salvación, viene del oriente. Y la bendición es hacia el occidente, el lugar santísimo. Hacia el norte estaba el pan de la proposición. Hoy el gobierno se tiene en los países del norte. El sur, los países del sur son el tercer mundo. Recuerden ustedes. Pero es interesante en el tiempo actual que mientras hay pan en el norte, riqueza, hay Espíritu Santo en el sur. Es interesante, hay Espíritu Santo en el sur, porque en el sur hay avivamientos. Ya el norte no está avivado. Las iglesias en Europa están muertas. Estados Unidos está en la misma línea. Qué interesante, ¿verdad? Pero fíjense cómo se forman las tribus de Israel alrededor de toda esta parte. Noten una cosa, asombro de asombros. Leví no es la hija de Raquel, ni Dan, hijos de Raquel, sino que la tribu de Leví fue de los hijos de Lea y Silpa. Y están al frente hacia el oriente Judá, Isaacar y Zabulón. Judá es la tribu de la alabanza. ¿De dónde viene Jesús? ¿De qué tribu es Jesús? De la tribu de Judá. Aquí tengo que decir una cosa que es muy importante para entender la Santa Cena. Moisés tiene una guerra con unos reyes y gana la guerra por defenderle a su sobrinito Lot, que ustedes saben la historia de él. Y se presenta donde el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem, rey de justicia, rey de justicia, que se le dice el nombre de Melquisedec. Y Abraham, consciente, porque tenía que dar los diezmos del botín, le presenta al rey de Salem. Siempre se presentaba los diezmos a alguien que era superior. Y el rey de Salem no tiene origen, no tiene fin, para nada. Y le presenta Abraham los diezmos a el rey. Y el rey le bendice, el rey de Salem, el de justicia, el de paz, Melquisedec, le bendice a Abraham. Abraham tenía en sus lomos a Leví. Quiero que me escuchen bien esto. Tenía en sus lomos a Leví. La tribu sacerdotal salía de sus lomos. Estaba primero Abraham, todavía le faltaba su descendencia. Y aquí viene la parte interesante. En esta parte que estamos nosotros mirando, ¿no? Baseel y Aholiab, un nombre medio difícil de pronunciar, de la tribu de Judá. Dios le llama a estos dos hombres y le da espíritu de sabiduría para construir todo lo que es el tabernáculo. Y eso a mí me emocionó.
Y Jesús viene de la tribu de Judá. Y en el libro de Hebreos, la Biblia dice que Jesucristo es el sumo sacerdote de la misma naturaleza de Melquisedec, según el orden de Melquisedec. Pero Jesús no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá, mostrando claramente que el primer pacto se terminaba. ¿Por qué razón? ¿Qué sucedía cuando moría un sumo sacerdote? Tenía que nombrar otro sumo sacerdote. Pero Jesucristo se presenta en el tabernáculo celestial y dice: papá, aquí estoy. He venido acá para cumplir lo que dice el libro de mí y hacer tu voluntad. Te traigo a ti mi propia sangre, muerto en la cruz y resucitado por tu voluntad. Y Dios le acepta el sacrificio. Y escuche bien, dice la Escritura que tú serás sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. ¿Qué sucede con las religiones? La hostia se convierte en el cuerpo de Cristo. El vino se convierte en la sangre de Cristo. Es una de las abominaciones más grandes, teológicamente hablando. Porque este pan no es el cuerpo de Cristo, ni esta copa se convierte en la sangre de Cristo. Si hay un rito para que se convierta nuevamente la hostia o el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo, implica que tiene que Jesús continuamente ir a morir en la cruz para volver a hacer el sacrificio. ¿Qué sucede cuando uno tiene que repetir una cosa que ha hecho antes y tiene que volver a hacerlo? ¿Qué significa eso? Por favor, dígame usted, señorita. Si usted ha hecho algo y tiene que volver a repetirlo, ¿qué significa lo que hizo primero? Que estaba mal, que estaba mal. Y Jesús en la cruz dijo: tetelestai, todo está consumado. No podemos repetir, esto no es el cuerpo de Cristo, ni este es su sangre. Ya pueden darse cuenta de lo que estoy haciendo bajo la cultura religiosa que se tenía. Porque Jesús fue a la cruz una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Por eso necesitamos entender lo que vamos a ver de aquí en adelante. En el libro de Hebreos, el capítulo 5, versos 7 al 10, a ese Jesús que 2000 años atrás tuvo una reunión con sus discípulos en la Santa Cena que se llama, y dijo lo que dijo, ese Jesús, ¿qué características tenía? Versos del 7 al 10. Se dice: Jesús aprendió a obedecer por medio del sufrimiento. Jesús, el Hijo de Dios, aprendió a obedecer por medio del sufrimiento. Y consumada su perfección, fue autor de la salvación eterna, una sola vez y para siempre. Si yo vuelvo a pedirle a Jesús que vaya a la cruz, estoy haciendo que lo que Él hizo no sirvió la primera vez y tiene que repetirse vez tras vez, vez tras vez. Por esa razón, la Santa Cena es algo sublime, es algo santo. Yo debo entender el significado de Jesús y la muerte en su cruz. Pero esto es así para todos los que le obedecen. Para todos los que obedecen. El evangelio eterno de nuestro amado Jesús. Él fue a la cruz una sola vez y para siempre. Capítulo 9 del libro de Hebreos dice: por eso está escrito que el hombre muere una vez y después vaya al juicio. Pero ¿qué pasa cuando no le manejo bien la cena del Señor? ¿Qué pasa cuando, pese a que yo conozco de Jesús, viene a mi corazón, tengo al Espíritu Santo, peco obstinadamente? El libro de Hebreos tiene clarificado este tema. ¿Qué es la apostasía? Apostasía es apartarse de Dios. El libro de Hebreos, capítulo 6, del 4 al 7, dice el texto. Fíjese, una vez que señaló claramente la obra de Jesús,
Dice el texto, es imposible, escuchó bien, es imposible que se pueda renovar el arrepentimiento de los que ya han sido iluminados. Pregunto, mi querido Aldito Porceta, ¿es usted iluminado? ¿Ve? Es igualito que Moisés, ¿no? Y que Moisés, que se consideró que no valía, y pobrecito, ni hablar puedo, manda otrito. ¿Es usted iluminado? Hermanos, ¿somos iluminados o no? Por favor, demos paso a lo que hizo el Espíritu Santo. Demos paso al valor que Él hizo con nosotros. Pero ¿qué pasa? Que siendo iluminados, como dice el texto, una vez que siendo iluminados, volvemos a pecar vez tras vez. Eso es apostasía. A los que han saboreado el don celestial. Gerardo, ¿has saboreado el don celestial? Ahora sí dice amén. Por favor, ¿hemos saboreado o no? Miren lo que es, hemos saboreado el don celestial. Chispas. Tenemos claro concepto de lo que es la palabra de vida. Tenemos al Espíritu Santo. Mire que no nos gusta enfrentarnos muy bien, se da cuenta el temor que tenemos. ¿Tenemos o no, Ramirito, el Espíritu Santo? ¿Tiene al Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí, tenemos al Espíritu Santo. Pero pobre de nosotros que habiendo afirmado eso, habiendo afirmado que hemos sido iluminados, que hemos saboreado el don celestial, que tenemos al Espíritu Santo, que hemos experimentado la palabra de vida. Dios mío, qué tremendo. Y si me aparto de Dios, pongo al Señor Jesucristo en vergüenza pública. Jesús murió desnudo completamente. Se le puso en vergüenza pública. ¿Será posible entender que yo, siendo iluminado, teniendo al Espíritu Santo, teniendo el don celestial de vida eterna, teniendo la palabra de Dios, peque obstinadamente? Es lo que estaría haciendo, es poniendo nuevamente a Jesucristo a vergüenza pública. Más aún dice el texto bíblico, la tierra es buena cuando llueve. Y cuando llueve, escuche bien, varón, mujer, y cuando llueve, la tierra produce buen fruto. Pero ¿qué pasaría con la tierra que llueve, que tiene el clima adecuado, y en vez de producir fruto, produce abrojos y espinas? Dice el texto bíblico, ¿para qué sirve ese tipo de tierra? Debe ser quemada. Debe ser quemada. No juguemos al Evangelio, hermanos queridos. No juguemos al Evangelio. Por esa razón es importante entender lo siguiente. Capítulo 10 del libro de Hebreos. Hermanos, en la iglesia hay pecado sexual. En la iglesia se mantienen los divorcios. En la iglesia hay odio, rencor, resentimientos. En la iglesia, chispas, pero ¿cómo es eso posible, pues? ¿Cómo es eso posible que eso ocurra en la iglesia? Por eso la iglesia no es conocimiento. En verdad, generalizando, ¿no? El seminario no produce pastores. Tiene que haber llamado. El seminario solo capacita. Como el médico, la universidad le da la capacitación. Pero el médico tiene que ser llamado por Dios para ejercer bien la medicina. Como el pastor, para ejercer bien su ministerio, tiene que ser llamado por Dios. Bien claramente eso debe definirse. Dice, ¿qué pasa con los que, conociendo la verdad,
pecamos obstinadamente. Dice el texto, ya no hay sacrificios por los pecados. ¿Qué va a haber, pues? Si he sido iluminado, si ya tengo el Espíritu Santo, tengo el don celestial, tengo dones del Espíritu Santo, tengo la palabra revelada. No hay sacrificios por los pecados, solo queda un expectativo de juicio. Capítulo 3 del libro de Hebreos dice el texto que aquellos que endurecieron su corazón no pudieron entrar en mi reposo, porque fueron obstinados su corazón. Él está pidiendo en el tiempo actual que no seamos obstinados en nuestro corazón y podamos nosotros entrar a su reposo. Y porque no entraron a su reposo, murieron en el desierto. No seamos como ellos, no endurezcamos nuestro corazón, entremos en el reposo de Dios. Por Jesucristo, el sumo sacerdote, para siempre, de la misma naturaleza que Melquisedec. ¿Qué espera? Fuego que devora a los enemigos de Dios. Es pisotear al Hijo de Dios. Iglesia amada, iglesia querida, somos un 10%, no sé si lleguemos al 15%. 1 de cada 10 generador de justicia. 1 de cada 10 generador de paz. 1 de cada 10 generador de gozo, que es el reino de los cielos. Tenemos que abrirnos, hermanos, abrirnos camino, ponernos en la brecha, como dice el libro de Ezequiel, entre Dios y el juicio de la nación entera. Los valores del país se están deshaciendo, hermanos. Mentira tras mentira, corrupción tras corrupción. Tiene que levantarse la iglesia, llamada a ser santa, hermanos. No menos de eso, no menos de eso, para no profanar la sangre del pacto, para no insultar al Espíritu de la gracia. Porque la Biblia dice, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero el vigor de la iglesia es usted. Es usted. Es usted, Patricia. El vigor de la iglesia, la salud de la iglesia, de una nación es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Iglesia que se sabe parar, que sabe frenar el pecado. Porque a través de la fidelidad de nuestro Dios, y como Jesús aplastó la cabeza de Satanás, dice la Biblia que el Señor ha puesto a Satanás bajo nuestros pies. Usted tiene el poder de aplastar la cabeza de Satanás y hacer inútil el pecado que él apunta a que la naturaleza humana lo sea. Esos somos, hermanos. El Señor quiere tener comunión con nosotros. Quiere tener un acercamiento con nosotros. Quiere hablarnos. Quiere acercarse, como dice la Escritura, como el pastor abraza al corderito recién nacido, como el pastor abraza a la ovejita recién parida. Imagínense a la ovejita recién parida, lo que necesita un abrazo de su pastor. Así es la iglesia. Somos ovejas de su redil. Somos parte de su gloria, hermanos. Tiene que la iglesia avivarse. Despierta, amada iglesia. Dejemos a un lado el pecado que nos acecha y tomemos una decisión de caminar hacia la dirección de Jesucristo, autor, consumador de la ley, de la fe. Es lo que Dios ha hecho. Acerquémonos entonces a la mesa del Señor, recordando lo que Jesús hizo.
sabiendo que Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Acerquémonos confiadamente, hermano. Él ya cruzó el velo del lugar santísimo. Ya se rompió el velo, hermano. Entremos confiadamente. Déjeme decirlo de esta manera. No sé si tal vez sea un poco espontáneo o no sé. Decir, mi hermano, usted está vestido de piel de cordero. Piel de cordero, damita, con todo el respeto. Piel de cordero. Piel de cordero que quita el pecado del mundo. Piel de cordero. Satanás no tiene poder para acercarse al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos la piel de cordero. Diga, tengo la piel de cordero. Él me quitó mi pecado, hermano querido. Vamos entonces a tener esta canción. Quiero invitarle a ponerse de pie, sí. Pero cántele, hermano querido, hermana, cántelo. Con todo su corazón, cántele al Señor. Esta canción habla de la fidelidad de Dios. Él es fiel. Él sabe su problema que tiene en este momento. Recuerde, Dios es inmanente.